seminario hoy trata de Platón. Mi compañero y yo les vamos a hablar un poquito de detalle de lo que se trata. Mi nombre es Marco Quintero. Y yo soy Alexis Vázquez. Esperemos que sea entendible. Igual si tienen algún tipo de pregunta, la pueden hacer. Las preguntas las tienen que hacer hasta el final. Nosotros vamos a decirles cuándo es nuestra sección de preguntas, para que las vayan pensando. Si tienen dudas, para que no se les olvide, la pueden ir anotando o se les haga mejor a ustedes. Y el propósito de este seminario es para que ustedes sepan y para que conozcan uno de los últimos diálogos que tuvo Sócrates con su mejor amigo Critón, y para que entiendan el por qué fue la decisión que tomó Sócrates, incluso aunque él estuviera arriesgando su vida. Antes de entrar un poquito en contexto, vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Sí? Quiero que todos traten de usar su imaginación lo más que puedan, que traten de hacerlo lo más real que se pueda. Quiero que se imaginen ustedes hoy en día, vamos a hacer una ejemplificación de hoy en día, de algo similar que pasó en ese tiempo. ¿Sí? Quiero que se imaginen ustedes como licenciados en Derecho, ya egresados a una exposición, ya egresados, ya con su conocimiento vasto de las leyes, de todo lo que es el derecho, que ustedes vayan con la vida predicando lo que es el derecho, cómo vivir un entorno más justo, cómo hacer que haya justicia. Sí, más que nada que es lo que nos podemos intentar nosotros, ¿sí? Aunque hay otros detalles que surgen a tu carrera, que nos pueden aprender a otro lado, pero vamos a hacerlo de este lado, ¿sí? De justo, que nosotros nos encarguemos de ir predicando, de ir diciéndolo, de ir haciendo que la gente cambie de pensar, ¿sí? Que no crean que nomás lo que está hecho es lo que es, ¿sí? No crean que la sentencia que se dictó es la que la que ya es irrevocable, ¿sí? Vamos a tratar de imaginar eso, de que nosotros estamos predicando, que nosotros explicamos nuestro conocimiento, vamos a hacer que la gente vaya cambiando de pensamiento, ¿sí? Con lo que nos predican. Sí, es algo parecido le pasó a Sócrates. Él iba haciendo que las personas cambiaran de parecer, que cambiaran su ideología, que cambiaran su pensamiento. Les vamos a ir explicando un poquito más de detalle cómo es que lo hizo, cómo lo iba provocando, ¿sí? Nosotros les vamos a hablar de lo que escribió, que es uno de los diálogos que escribió Platón. ¿Sí? Aquí, primero de que empecemos el seminario, nosotros les vamos a hacer una pregunta. Si se dieron cuenta, ahorita les estuve dando un post-it a cada uno. En ese post-it van a encontrar la respuesta de cuál sería, para ustedes, cuál sería tu reacción al saber que estás sentenciado a muerte sin ninguna justificación. Les voy a dar un tiempo para que lo respondan. ¿No tienes? Esto con el fin, cuál sería su respuesta, y ahorita vamos a revisar. Es muy importante que respondan esta pregunta con toda sinceridad y desde el pensamiento que ahorita tenemos, más enfocado en lo que es el derecho. Ya una vez plasmada su respuesta, podremos comenzar con el seminario. Ya todos tienen post, ¿verdad? Entonces, con esto ya comenzamos el seminario. Antes de empezar con el seminario, nosotros vamos a adentrarnos en los personajes, vamos a ver quiénes fueron, vamos a ver lo que hicieron. Esto para familiarizarnos más y para que el tema sea más entendible.
Entonces, primero empezamos con Sócrates, que este fue quizá el personaje más emblemático, o uno de los más emblemáticos en la antigua Grecia, uno de los filósofos que hasta hoy en día nos ha seguido impactando con lo que dijo, porque recuerden que Sócrates nunca escribió nada. Todo fue lo que dijo, todo lo que se conoce de Sócrates ahora nos llega por los relatos de Platón, de Critón y otros filósofos de la antigua Grecia. Entonces él era una persona que normalmente lo encontrabas en la calle, en las plazas, conversando con las personas. Él era una persona que le gustaba conversar con otras personas para conocer, porque incluso él aceptaba que no sabía nada, lo vimos en la exposición pasada. Él decía que los árboles en el campo nunca le iban a enseñar nada, por eso se la mantenía en las calles, en las plazas, conversando con la gente, pidiéndoles sus distintos puntos de vista. Y sin embargo, fue uno de los filósofos que más influencia ha crecido en el pensamiento europeo. Él dicen y aseguran que fue una persona físicamente fea. Era feo, gordo, chaparro, ojos saltones. No era bien parecido físicamente, sin embargo, decían que era una persona maravillosa por el interior. Si nosotros nos pusiéramos a buscar en esa época y en cualquier otra época, les aseguro que nunca encontraríamos a una persona como Sócrates. Ustedes se imaginarán a Sócrates así como siempre nos lo han mostrado, así un viejito, así tipo ermitaño, tranquilo, que se la pasaba nomás pensando, ¿no? Sócrates en su juventud hizo muchas cosas, participó en guerras, participó en diferentes hechos. Sí, esta persona era muy influente en las personas, sabía cómo manejarlas, cómo tratar de cambiar su pensamiento. Sócrates utilizaba dos tipos de sistemas, ¿sí? Una era la pregunta irónica, esta trataba de cuando él te preguntaba algo primero, ¿sí? Y tú le das una respuesta. Después de esa, hacía una pregunta irónica, por ejemplo, un ejemplo sencillo sería, ¿por qué las personas tienen más influencia hacia ti, o por qué el hombre y la mujer tienen diferencia, por qué no hay igualdad? Sí, Sócrates le podrían contestar a Sócrates, ¿por qué? Porque el hombre es más fuerte, porque el hombre tiene más fuerza, porque tiene más fuerza, y Sócrates contestaba, es que esta sería la pregunta irónica. ¿A poco sí más fuerte? ¿A poco una persona fisiculturista tiene más influencia o tiene más representación que una mujer, o que tú, que un hombre? Sí, no sé si me dio un poco. Él lo que hacía era que te ponía a filosofar con palabras tan simples, pero esas palabras tan simples, que normalmente era como una oración, 3, 4 palabras, te generaba un pensamiento que te duraba 3, 4 horas, si no hasta más, porque el impacto que él tenía en sus palabras era significativo, no necesitaba darte un sermón para ponerte a pensar. Y quiero que le tomen mucha atención a esta imagen, porque ahorita vamos a retomar el significado de su postura. Sí, el otro sistema que utilizaba era la mayéutica, no sé si hayan escuchado de ella o hayan visto cómo funcionaba. Era algo similar a la irónica, pero esto constaba de hacer varias preguntas filosóficas en las cuales te hacían cambiar del pensamiento, que te hacían que tú te dieras cuenta en verdad de lo que ya sabías, pero que no estabas consciente de decirlo en el momento. Sí, tratar de cambiar todo tu pensamiento con otro tipo de preguntas. Y por eso Sócrates fue como la inspiración de múltiples conocimientos filosóficos, por lo mismo, porque él era una persona muy ambigua, y por lo mismo de ser ambigua se prestaba como a ser tomada para motivación en muchas corrientes filosóficas, no nada más en una. Okay, entonces vamos a hablar desde Critón, el filósofo griego y el mejor amigo de Sócrates, que tuvo 4 hijos. Estos 4 hijos eran también discípulos de Sócrates. Entonces él incluso también escribió varios textos filosóficos. Platón habla de él,
habla de la riqueza que tuvo Critón porque él era una persona muy rico. De hecho, él estaba dispuesto a arriesgar toda su fortuna para salvar a Sócrates, para que no lo mataran. Él ya tenía un plan estructurado de principio a fin para sacar a Sócrates de la cárcel y llevárselo incluso a otra ciudad. Consiguió un barco para él. Entonces, él era tan fiel a Sócrates que estaba dispuesto a arriesgar su fortuna, y no nada más él, muchos discípulos de Sócrates estaban dispuestos a arriesgar su fortuna por él, ya que le tenían un aprecio muy significativo. El aprecio se daba por muchas razones, porque expresaba su conocimiento. Otra de las cosas que más los unieron es que ellos crecieron juntos, ¿sí? Eran vecinos, se conocían muy bien, tenían una relación muy estrecha, había muchas cosas en común, sí, y de toda la vida. Y pues para conocer el Critón, primero tenemos que entrar en contexto. Tenemos que saber más o menos como las bases o los fundamentos de lo que fue este diálogo, este magnífico diálogo entre Sócrates y Critón, su amigo. Entonces vamos a ver un poco de aquí. La obra de Critón, les voy a dar una pequeña introducción. Ahorita vamos a ver unos videos que nos van a traer un poquito más detalle, posiblemente a mí, que sea un poquito más visual. Como los había comentado anteriormente, hay personas que se les da más estar escuchando, otras personas que les da más estar viendo, otras más leyendo. Aquí hay una pequeña introducción para las personas que son visuales, pueden ir anotando, tomando apuntes o esperar a que nosotros les vayamos explicando. Sí, la obra de Critón es un diálogo de Platón. Sí. Y entonces, pues aquí básicamente el Critón trata o nos expone la forma de pensar de Sócrates, de cómo sus ideales estaban o eran tan sólidos que múltiples formas de persuasión o distintas formas de pensar a la suya, aunque hayan sido en multitud, no la cambiaban, ni siquiera la debilitaban. Entonces básicamente aquí vamos a estar viendo cómo tenía esa fuerza de voluntad Sócrates y qué tan clara y solidificada estaba su filosofía. Sí, este diálogo empieza cuando Critón llega a la cárcel, a la cárcel donde estaba Sócrates. ¿Sí? Cuando entra Critón a la cárcel, él entra por influencias de él, como les comentaban mis compañeros, era una persona con muchas influencias, estaba muy bien económicamente, tenía grandes fortunas, y por eso es que entró fácilmente. ¿Sí? En este momento Critón ya estaba condenado a la muerte, ¿sí? Ya se había hecho su juicio. Cuando entró Critón a la cárcel, vio a Sócrates tendido en su lecho, en su cama. Esto pasaron bastante tiempo, ya tenía tiempo viéndolo, y cuando despierta Sócrates, le pregunta cuánto tiempo tenía ahí, y cuánto era lo que lo tenía viendo, y le contesta Critón, ya tengo bastante tiempo aquí, ya tengo bastante tiempo, y lo que le sorprendía más a Critón era el por qué estaba tan tranquilo, por qué estaba pues durmiendo tan a gusto, porque como si nada estuviera pasando, como si no estuviera sentenciado a muerte. Y fue cuando Sócrates le contestó que era porque no le tenía la muerte, ¿sí? Que si él merecía morir, si la justicia creía que él merecía morir, pues tenía que aceptar lo que decía la justicia, ¿sí? Sí, y miren, incluso Critón, después de, aún así, de conocer toda su vida a Sócrates, nunca dejaba de impresionarlo. Aquí en el Critón, pues sí, él trata y el espacio se torna en la cárcel, donde Sócrates tiene un debate con su mejor amigo Critón, ya estando en sus últimos días de cautiverio. Entonces aquí es algo muy interesante porque aunque no dura mucho el video, o la parte donde sale el diálogo que tiene Sócrates con su amigo, se tocan temas muy interesantes que nos pueden dejar pensando mucho. Sócrates
manifiesta su idea de la justicia, y él estaba tranquilo porque aunque Critón, llegó con la finalidad de persuadirlo para cambiar su decisión y que se salvara, Sócrates ya había tomado su decisión antes de que llegara Critón, y esa decisión nadie la iba a poder cambiar. Entonces, en una de las partes, Critón le dice que ya tiene todo listo para que se vayan. Básicamente nada más es que se levantara, salieran juntos caminando, ni siquiera corriendo. Los guardias no iban a poner resistencia. Todo estaba arreglado para Sócrates. Sin embargo, él tenía todavía un conflicto, y ese conflicto era en su interior. Él toda su vida se la pasó hablando de la justicia, él siempre la respetó, él siempre pensó que la justicia era la base para sentar el cimiento en la sociedad. Entonces, incluso hasta lo toma como un insulto de Critón, porque Critón ahora quería hacer que Sócrates cometiera algo que estaba defendiendo toda su vida. Quería cometer algo que contradecía todo lo que manifestaba Sócrates alrededor de su vida, que era que la justicia es la base de todo, es la base y la clave de todo. Por eso es que Sócrates no trató de evitar su muerte, trató de que lo que hizo, la sentencia que se le dio, fuera pues ya un hecho, o sea, que ya no podía hacer nada así. Como ya todos sabemos, que a Sócrates se le acusaba de no creer en los dioses y corromper a la juventud. Sí, esto era un delito no tan pegado en ese entonces, en ese lugar no era tan, pero si Sócrates, bueno, un ejemplo sencillo sería si Sócrates se hubiera disculpado en el momento, si él hubiera dicho que estaba arrepentido, desde ahí se hubiera dado en libertad, pero como él nunca cambió su pensamiento, él siempre trató de difundir ese conocimiento que él había adquirido, pues aceptó su sentencia. ¿Sí? Él decía que preferiría morir injustamente que justamente. Un ejemplo sencillo, o sea, que él preferiría morir, aunque fuera un error, aunque todo estuviera mal, juzgado en su contra, que en verdad si hubiera hecho un mal, que si hubiera perdonado algo ilícito. Sí, e incluso en el fragmento yo me tomé algo como de gracia, pero muy significativo. Él le pone este supuesto a Critón. Le dice, básicamente, ¿qué voy a hacer? Si acepto tu propuesta, si vamos saliendo de la cárcel, imagínate que se me presentan las leyes de Atenas y me dice Critón, ¿acaso estás tratando de corrompernos? ¿Estás tratando de matarnos? ¿Qué les voy a responder yo? Sócrates. Entonces él pensaba y él siempre defendió las leyes de Atenas. Entonces, pues ni siquiera estaba en un dilema porque él ya había tomado su decisión y nada lo iba a cambiar, nada lo iba a modificar. Y él le puso ese ejemplo a Critón, algo que lo hizo reflexionar mucho. Entonces, básicamente es eso. No nada más porque él estuviera en momentos de riesgo, significa que su filosofía iba a cambiar. Así de sólida era su filosofía que ni siquiera estando en peligro de muerte iba a cambiar su forma de pensar. Y además él decía, vamos a salirnos de aquí, nos vamos a escapar y vamos a ir a otro país, a otra ciudad. ¿Quién voy a ser en esa ciudad? Voy a ser el corrido de Atenas, voy a ser la persona que huyó de la ley, y todos mis argumentos y todo lo que dije y todo lo que hice en mi vida van a ser tumbadas en el momento que yo puse esta puerta, esta celda. Entonces él, ya siendo una persona mayor, ya haber cumplido todos sus propósitos, porque él ya sabía que había cumplido su propósito de vida. Entonces ya al ser una persona mayor, él ya veía la muerte como una amiga. Incluso le comenta a Critón que tuvo un sueño, que se apareció una mujer y que le dijo que iba a abordar un barco a la ciudad de Ptía. Es P-T-I-A, no Tía. Entonces, Tía es la ciudad de los muertos. Él ya estaba aceptando su muerte y se iba a ir con dignidad. Sí. Otro de los argumentos que se le dio en el momento a Sócrates por parte de Critón era
era tratar, bueno, cuando lo estaba tratando de convencer de que se escaparan, de que se fueran para que él sobreviviera, le puso el argumento de qué iba a pasar con sus hijos, quién los iba a cuidar, quién se iba a hacer cargo de ellos. ¿Sí? Y él comentaba que su destino ya estaba hecho, su destino ya estaba elegido, que ellos sabían cómo, que ya les había enseñado tanto como para que pudieran vivir con eso. En una de las escenas de los diálogos se presenta que llega la familia, que llega la esposa, que llega la esposa de Sócrates y le comenta que no lo deje, que se escape con él. Y es cuando Sócrates le vuelve a argumentar esto, de que él no va a corromper la justicia, ¿sí? De que él prefiere morir injustamente, que él no haría nada en contra de lo que ya ha predicado. Y pues les traemos también un dato interesante. Sócrates murió de una manera muy particular hoy en día. Antes era muy común, pero hoy en día pues no nos imaginamos eso. Él murió bebiendo una infusión de una planta llamada cicuta. Esta planta se utilizaba antes por el imperio o por las personas de la antigua Grecia para así castigar a las personas que hicieran un delito, pues no sé, X, algo desde robar hasta conspirar, hasta estar en contra de los dioses. Entonces así fue la muerte de Sócrates, la muerte del primer filósofo nacido en Atenas. Murió en el año 399 a.C. y pues una manera muy pacífica, si se puede decir. Esta planta, el efecto que tenía era, como lo comentaba mi compañero, era muy pacífica, era muy tranquilo. Constaba nomás de que se la bebiera, se la introdujera y después de 5 minutos empezaba a sentir un hormigueo en los pies, empezaba a sentir los pies cansados y era cuando después de la gente que la tomara debía acostarse, debía sentarse. ¿Para qué? Pues para solo esperar su muerte. Era una manera, pues, como dice, pacífica, nada cruel, para mí. Y pues aquí volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Critón, pues se puede decir ilusamente quiso persuadir a Sócrates. Recordemos que Critón era discípulo de Sócrates. Entonces, ¿qué es lo que él podía hacer para cambiar la decisión o los pensamientos de su mentor? Él quiso abordar varias formas de persuasión. Una de ellas fue la personal. Él quiso hacerle ruido a la cabeza de Sócrates, diciéndole que sus hijos se iban a quedar solos. También le dijo que para él era un acto de poca hombría el decidir irse así de fácil, de liberar todas sus responsabilidades, de evadirlas, de no luchar, de nada más irse así como sin nada. Entonces él quiso llegarle por ese lado a Sócrates, quiso tumbarle su criterio, quiso hacer que su filosofía se pendara. Entonces él lo que quiso hacer es llegarle a lo familiar, darle por el lado personal, que eran sus hijos, diciéndole que ellos se iban a quedar solos, que no iban a tener a un padre que los cuidara, que ellos los iban a poder cuidar, pero que no iba a ser lo mismo, que iban a preguntar por él, que iban a tener una idea diferente de su padre, a lo que Sócrates le comenta. ¿Y para qué me los voy a llevar? Si yendo a tierras extranjeras van a decir que son los hijos del corrido de Atenas. Y le dice Critón, no hay vuelta atrás, yo ya tomé mi decisión. Aunque Critón quiso llegarle por ese lado, pues obviamente no podía cambiar la decisión de uno de los filósofos más grandes de la antigua Grecia y de la humanidad. Entonces también hasta le decía que sus amigos estaban dispuestos a dar todo por él, desde riqueza hasta múltiples esfuerzos. Entonces aquí es lo que abordamos, es lo que se sigue usando, que es la persuasión. La persuasión es una forma de manipular a las personas para obtener un fin determinado. Esto se usa mucho en nuestra carrera, en la de Derecho.
la persuasión jurídica, que nosotros usamos múltiples argumentos para obtener un fin para que sea conveniente para nosotros. Es lo que quiso hacer Gritón, lo hemos visto siempre, nosotros lo hemos utilizado, lo han utilizado en nuestra contra, lo han utilizado a nuestro favor. Es algo que hacemos día con día y es tan común que ni siquiera nos damos cuenta que lo hacemos, pero es algo tan simple pero tan eficaz, y es algo que quiso hacer Gritón. Sin embargo, en este supuesto no tuvo éxito. En palabras más sencillas, pues, se trata de tratar de convencer a la gente, tratar de convencer a alguien para el beneficio propio. Sí, esto es más que nada la persuasión. Y claro, pues sí quería salvar a Sócrates, pero pues Gritón también tenía que salvar su pellejo. Le dijo que si Sócrates aceptaba su muerte, ¿qué iban a pensar las personas de Gritón y de sus otros compañeros? Las personas iban a pensar que ellos lo dejaron morir, que no lo apoyaron, siendo que tenían todas las posibilidades y las herramientas para poder sacarlo de ahí. Entonces él también estaba preocupado por su moral, estaba preocupado por su imagen, por la imagen de sus compañeros. Obviamente sí les importaba Sócrates, pero ese modo de persuasión era ya una forma desesperada para cumplir algo que también le favorecía a él, que es normalmente para lo que usamos la persuasión, para un fin o para algo positivo en nuestra persona. Y aquí les puse una pintura que es del pintor Jacques Louis David. Entonces aquí él retrata la muerte de Sócrates. Según el pintor, fue tal como sucedió en los últimos momentos de este gran mentor. ¿Se acuerdan de la imagen que les dije que le tomaran atención, que le prestaran atención? Pues aquí el pintor quiso retratarlo de la misma manera en la que aparece en esa imagen. La primera imagen que les dije es la pintura de la Escuela de Atenas. Aquí Sócrates está con la mano apuntando hacia el cielo, y pues es una referencia a la pintura de la Escuela de Atenas, que se me hizo muy interesante, la verdad, ya que muestra pues los momentos más en los que tuvo más apogeo Sócrates. Siempre lo tuvo, pero en los que más no lo tuvo. Entonces aquí, si nos ponemos a ver la pintura detenidamente, vemos como hay un ambiente de lamento, de llanto, de tristeza de sus discípulos. Todos estos son sus discípulos, y él, incluso con un sentimiento de culpa al grado de ni siquiera poder ver a Sócrates, le pasa la copa de cicuta, que es la infusión que les digo, que pues es lo que le iba a poner fin a la vida de Sócrates. Entonces todos están abordados en llanto, en tristeza. Sin embargo, si nos ponemos a ver la pintura aquí, hay una persona que parece que su sentimiento es externo a la situación, parece que está alejado de dicho sentimiento, que se ve distante, pues está sentado de espaldas en los pies de Sócrates, y vemos como hay un pliego y hay un frasco con tinta y una pluma, que es con lo que escribían antes. La postura que tiene la persona es como si acabara de escribir algo, como si nada más escribió algo y aventó el pergamino. Se ve como si estuviera cansada. Algo interesante de esto es que esta persona no es nada más y nada menos que Platón. Es Platón, y si quieres les voy a contar el cómo está estructurada la pintura. Si nos ponemos a reflexionar, está sentado de espaldas porque aquí es como una proyección cinematográfica. Es una proyección cinematográfica, y aunque Platón no era precisamente una persona mayor cuando sucedió esto, de hecho era una persona joven, sin embargo aparece de tal edad porque esto es como si hubiera sido sacado de los pensamientos de Platón. Entonces cuando él escribió ese diálogo, el de Gritón, él ya tenía esa edad, estaba en una edad avanzada, y vemos esto porque todo el cuadro, toda la pintura es como si fuera una proyección de la mente de Platón. Por eso si nos
si prestamos atención, todo se está proyectando desde su cabeza, porque es una proyección desde la mente de Platón, y así es como se lo imaginó cuando estaba escribiendo los diálogos de Platón. Entonces es una pintura muy interesante, ya que muestra pues, el sentimiento de todos los discípulos y de Sócrates al estar presenciando el último diálogo y las últimas palabras de este gran filósofo. Sócrates, así como tenía gente que lo odiaba, que estaba en contra de él, más que nada esto era la gente con dinero, la gente del poder, la gente que mandaba en ese entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacía que la gente pues, cambiara de pensamiento, que se rebelara contra ellos, que tomara otros ideales, que tomara otros pensamientos. Sí, pero así como tenía gente que lo odiaba, también había mucha gente que lo seguía, aparte de sus seguidores, de sus discípulos. Existían una gran cantidad de gente. De hecho, Sócrates era muy social. Sí, era muy social. Era una persona que hasta varias años tuvo, al final se quedó estuvo en el inicio de su muerte, que nomás era alguien que se la pasaba pensando. Sí, había momentos en los que él salía a la plaza, se cuestionaba una misma pregunta y pues podría durar hasta 24 horas, de un amanecer hasta el otro. Sí. No creen que era una persona, como se había comentado, de Bretaña. Y pues aquí es lo que veíamos en las diapositivas anteriores, en cómo Sócrates se dedicó a hacer un discurso sobre las leyes en un sentido amplio y abstracto para que Critón tomara en cuenta o se hiciera la idea de que no iba a cambiar su ideología. Sócrates puede que si él hubiera tomado la decisión de irse, hubiera salido vivo de ahí, pero en ese momento para él hubiera salido muerto. Es una contradicción, pero si nos ponemos a pensar, él se hubiera salvado en forma física, pero hubiera muerto en forma mental, porque es como si él mismo hubiera matado todo lo que había defendido, todo lo que había dicho, su razón de ser, la persona que describía a Sócrates. Entonces es lo que le dice, ya que Critón quería que avanzara por encima de la justicia, sino que nuevamente para Sócrates la justicia lo era todo, era la base de la sociedad, y si nadie respondía o le hacía caso a la sociedad o a las leyes, pues no iba a haber sociedad, no iba a haber comunidad, una comunidad estructurada. De hecho, palabras más, palabras menos, dijo Sócrates que las leyes de Atenas le iban a decir: ¿acaso crees que, o tú piensas que pasando las leyes por alto esto va a seguir funcionando? ¿Tú crees que el Estado va a seguir funcionando si dicta algo y ese algo no es respetado? Entonces, ¿qué tiene sentido si las leyes no se respetan? Era la base de la filosofía de Sócrates. Por eso es que nosotros ahorita lo relacionamos mucho, por eso es que hasta hoy en día nosotros vemos esos libros, nos toca estudiarlos, nos toca que nos enseñen. ¿Y por qué? Porque a pesar de que fueron hace tantos años, antes de nuestra era, es algo que todavía toma mucha relevancia, sí, que todavía puede mucho ejemplificarlo con los hechos de hoy en día. Ahorita vamos a hacer una dinámica, como les había comentado, es un debate más que nada, sí, no lo pusimos como juicio, pero es un debate más que nada, en el cual pues, yo dictaré la sentencia, vamos a simular la mitad de cada grupo. Unos van a estar a favor de que se escape, unos van a estar en contra. Hay algunos que pues, la mayoría va a pensar que debe escaparse, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estudiamos derecho, porque queremos justicia y porque queremos sobrevivir. Sí, pero quiero que la mitad de aquí para acá, por aquí en medio, trate de defender que se escape y los de acá no se escapen. Sí, hay que intentar hacer un poquito que todos participen o que participen la mayoría ¿para qué? Pues para hacer un poquito más dinámico. Si participan se ganan 100 pesos. No, se ganan 100 pesos no, pero a lo mejor un proyecto más sencillo sí les podemos entregar. Bueno, les podemos entregar un proyecto más sencillo para los que participen. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Los que están en contra o a favor?
favor, ¿no? Nosotros estamos en No, contra. ya no. Ustedes están en contra y ellos a favor. No estoy en contra. A ver, vamos a hacerlo más dinámico. ¿Estos cuáles son los en contra? Estos son en contra y estos son a favor. Sí. Entonces, ¿quién empieza? Bueno, nosotros decidimos quién empieza. Volado. Bueno, yo creo que está platicando y ahí va a empezar. Volado. Da un argumento para defender tu El argumento es que es correcto que Sócrates se separa debido a que pues no había una argumentación válida para que fuera declarada su sentencia pues, a la muerte, porque en sí ni siquiera tenían bien claro cómo él estaba corrompiendo a la juventud, y pues había una contradicción ahí mismo, porque cómo lo pueden acusar de ser ateo y al mismo tiempo de estar introduciendo nuevos dioses. ¿Alguien que quiera contestar? ¿Somos contra? Ya les vamos a dar un 100 pesos. primero, deja que te des la contraparte. No digo ustedes, lo decimos nosotros también. No, yo defendiendo mi postura, si él se iba, entonces estaría negando todo lo que predicó toda su vida. Entonces, ¿qué sentido tiene que él se vaya si al final de todo vivió entonces para que nada? Para negarse todo lo que a él se dedicó. ¿Qué quieres contestar? No, es que yo estoy en contra. Bueno, ahorita dices tu argumento. ¿Alguien que esté a favor? ¿De que se escape? ¿De este lado? ¿Ningún argumento? Y tiene que agotar todos sus recursos hasta demostrar su inocencia. Gracias. Tú estás en contra, ¿verdad? Se supone que este lado está a favor. A mí me interesaría saber tu respuesta, ya que como vas a ser abogado, dependiendo de los casos que tomes, tú tienes que cambiar tu postura aunque no estés de acuerdo en eso. Entonces, me interesaría saber tu opinión, aunque estés en contra o que tu pensamiento sea otro, trates de manipular para poner un argumento a favor. Es algo que vas a ver en toda tu carrera y Es que muchos están diciendo que tienen que agotar los recursos para que este sea inocente. Sin embargo, estamos hablando de una época diferente, donde aquí, o sea, no son las mismas normas que tenemos aquí a las que había de antaño. Y, o sea, cambiando mi perspectiva a favor, que la verdad lo veo muy difícil, pero yo creo que él, para escaparse, necesitaría más que nada no cambiar su postura de filosofía, ni tampoco sus pensamientos. Sin embargo, sí ver un poco más el sentido recíproco hacia Cristo, de esa preocupación, más que nada de que era su discípulo, encargarse de que sus argumentos no se quedaran simplemente por el hecho de que lo hayan encarcelado, sino que haya luchado por enfrentar a dicha justicia que en su tiempo era justo, pero ya entramos en el conflicto de justo para quién y injusto para quién. Pero yo creo que él tuvo que haberse escapado para poder así seguir predicando la palabra y los pensamientos que él sentía que eran correctos. No se debió haber rendido. gracias. Otra persona que le quiera contestar, que tenga otro pensamiento diferente al de él. Pues yo me contesto si quieren. Puedes darnos tu opinión. Ahora sí, ya en contra, no se puede escapar ya. Está bien. Y se merece los 100 pesos. Pues como lo comentaba anteriormente, estamos hablando de una época diferente, estamos hablando de otro reglamento, de otras normas, de otros pensamientos, ya sea de que él sea ateo o no, de que él se sintiera que no estuviera corrompiendo. Con la exposición anterior que más o menos estuvimos hablando ahí, yo creo que él sí estaba corrompiendo la juventud, ya que si él estaba filosofando en contra de los dioses que estaban actualmente ahí, entonces es corromper, ya que tú estás metiendo los pensamientos que tú crees que son correctos a una sociedad que trae otra creencia, otra ideología. Eso para mí es corromper. Entonces yo creo que él sí se debe quedar en la cárcel. Está de acuerdo, y como ya lo hemos mencionado, que trae en esta versión de Sócrates trata de no
no hacer que la justicia no se cumpla, perdón, no hacer que la sentencia no se cumpla, sí, porque piensa que la justicia es lo más importante. Vaya, no, perdón. Incluso él en uno de los fragmentos le dice a Plutón, ¿tú qué esperas que haga? ¿Quieres que combata la injusticia con injusticia? ¿Tú quieres que arregle las cosas? ¿Quieres que arregle el mal haciendo el mal? Entonces tú no te das cuenta que al momento de yo querer salvarme, probablemente salvar mi pescuezo, estoy haciendo un mal, estoy apoyando a ese mal, lo estoy convirtiendo en lo que siempre fue, no convertirme. Citando hasta ahora. Ya como conclusión de este debate, sí, la mayoría estamos de acuerdo en querer escapar, porque tenemos un pensamiento pues, de justicia, sí, porque nosotros estamos estudiando derecho, vamos a ser unos abogados que va a predominar en la justicia. Sí. Literalmente, ¿por qué? Porque no vamos a estar a veces, como comentaba el compañero, pues, tratando defendiendo un hombre que pues, a lo mejor no es justo que sí es justo, que no es justo, va a defender. Pero pues es nuestro pensamiento ahorita. Sí, pues, vamos entrando, ya estamos en segundo, tercer semestre y pues lo que queremos, lo que nos predomina pues, es la justicia ahorita. Si ya entrando después más a fondo, pues vamos a ver que no siempre lo justo, pues es lo que vamos a trabajar. Sí, pues para mí, en mi perspectiva, pues, como lo mencionaba el compañero, pues para mí sería que se escapara, para mí sería que se escapara y fuera, pues así, a tratar de cambiar, que si él se escapó lo hizo por algo, para tratar de seguir predicando, sería lo más lógico, ¿no? Para tratar de seguir extendiendo su pensamiento, para tratar de seguir inculcándole a la gente sus pensamientos. Sí, pero pues, desde el punto de vista de un filósofo, podría decir que no puede renunciar a su pensamiento. ¿Sí? Porque nosotros lo decimos así porque pues, estamos estudiando esto, pero si fuera, no solamente estuviera estudiando filosofía, en ese entonces, pues diría, no, o sea, pues voy a hacer que la sentencia no se cumpla. ¿Sí? Hay que hacer caso a eso y pues, no hay que desviarnos del tema. Una pregunta, comentario. Pienso que Sócrates, bueno, si vamos a decir, como te tocaba decir, que era mejor que hubiera escapado para seguir con su palabra, pienso que ya sabía que la mejor publicidad era la mala publicidad. Entonces, es un punto. El otro, que no comentaba con usted, pienso que si debió de haber muerto, pues el hecho de que una persona ya grande, prácticamente él no sabe lo que estaba juzgando. Creo que empezó una persona grande, grandes. No era tan grande en sí, o sea, la representación que tenemos es porque Platón lo hizo a esa edad, como lo comentó el compañero, por eso es que su representación gráfica pues es como... Bueno, no puede ser que 70 años ya tenía. Antes de 70 años. No, pero sí, eso es lo interesante, ver los distintos puntos de vista de las personas, porque pues a fin de cuentas cada quien tiene su criterio, la justicia es abstracta. Si nosotros mañana, cuando estemos litigando, nos toca defender un caso en el que una persona se metió a robar a una casa y lo mataron, la parte afectada va a decir, pues es que estuvo bien, fue justo porque se metió a robar, nos pudo hacer daño. Sin embargo, la otra parte, que es la familia del agresor, podría decir es que no fue justo, lo mataron siendo que ya estaba vulnerable, ya lo tenían en el piso. Entonces, ahí es donde se nota que la justicia, es abstracta, porque cada quien, dependiendo del punto de vista que tenga la persona, es como va a determinar o a interpretar la justicia. Entonces, eso es lo que nos gusta ahorita, que estamos viendo diferentes puntos de vista y no estamos viendo quién está mal, quién está bien, es aceptable porque cada quien tiene su punto de vista y recuerden que cada punto de vista y cada argumento que nosotros damos o proporcionamos es como un conjunto de los acontecimientos o de todo lo que tenemos archivado en nuestro cerebro. Entonces cada cerebro es único y cada quien va a tener su punto de vista distinto.
Entonces, pasamos a la siguiente parte, que es presentarles un pequeño fragmento de lo que hicimos. Sí, si les da curiosidad de cómo se hubiera visto o cuál hubiera sido el escenario del diálogo que tuvo Sócrates con Gritón, pues es este. Nada más. Adelante. ¿Está bien? Se los debo, pero si les interesa, la podemos traer a la clase siguiente. Esto pues fue porque, no sé, una falla de la presentación o cualquier cosa, pero podemos seguirlo intentando si quieren o se los podemos traer a la clase que viene también para que no estén esperando. Igual ustedes lo pueden buscar, este fragmento se encuentra, es una película que se la pueden encontrar en YouTube, dura aproximadamente 2 horas, se llama El juicio de Sócrates, está hecha en 1970, en Italia, donde se hizo. El tema es el de la película, pues es más que nada la presentación anterior, la que mandaron nuestros compañeros, es de lo que más se trata. Sí, los últimos 15 minutos es lo que les hemos explicado nosotros, lo que es el Gritón, todo lo que estuvimos explicando, nuestro compañero lo va a poner. Ahorita lo que quiero es que en las hojas que le dimos en los posts, traten de poner una respuesta que esperemos que les haya cambiado su perspectiva de la misma pregunta. ¿Sí? ¿Recuerdan la pregunta o se la repito? Traten de poner una respuesta. Traten de ser concisos, que sean honestos, de que sean bastante que digas como si fueras sentenciado a ti justamente. ¿Sí recuerdan todos la pregunta? Sí. Me avisan cuando ya la mayoría tengan la... La mayoría la tienen. Respuesta o ya tienen todas sus respuestas. Ya tienen todas sus respuestas, ¿ya, verdad? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguien quiera compartirnos o yo los elijo su respuesta del antes y su respuesta del después? Sí, la primera que hicieron al inicio de la presentación y la que hicieron al final. ¿Alguien que nos quiera compartir o nosotros lo elegimos? ¿Quieres compartir cuál es tu respuesta al inicio y o siguen siendo como
cambiar eso. Me resignaría. Se resignaría. ¿Alguien que tenga otra respuesta que nos quiera compartir? Compañera. Yo también tengo una respuesta en ambas partes, pero yo no me resignaría, sino que yo buscaría limitar los medios para poder evitar la sentencia, demostrar que no soy acreedora a esa sentencia. Se quedan las mismas, es el mismo pensamiento al final y Sí. al inicio. ¿Sí? ¿Alguien que tenga una respuesta diferente al inicio y al final? No, yo creo que todos seguimos con nuestro pensamiento. ¿Puedes compartir tu respuesta? Pues yo sí veo que me sentencian sin causa alguna, pues me cuestiono cuál de mis actos puedo generar que me den esa sentencia y trato de generar una defensa, pero sin embargo, si no puedo cambiarla, pues de igual forma que mis compañeros me resigno y acepto. Ya nadie más tiene un antes y un después distinto. Todos se quedaron en su misma respuesta. Sí. Es por lo que les digo, o sea, nosotros tenemos un pensamiento pues, ya más enfocado a lo que es el derecho. Sí, ya tenemos introducción al derecho y ya tenemos un poquito más de conocimiento. Más allá. Y pues al último, si se pudo, en el video, vamos a estar.
pensamiento, que sus ideales ya están, su decisión está tomada, y lo que va a hacer. Y pues Gritón ya se resignó porque o sea, él entró a la cárcel queriendo cambiar la mentalidad de Sócrates, pero salió con una mentalidad distinta. A él le cambiaron la mentalidad. Entonces, pues eso sería todo por nuestra parte y pues espero que les haya quedado un poco de incertidumbre para que sigan investigando este tema, que en realidad es algo muy interesante y es algo que nos ha ayudado también si sabemos cómo reflexionarlo, es algo que nos va a ayudar mucho también. Ninguno se quedó con alguna duda, ninguno se quedó con alguna pregunta que vamos a responder en el momento. ¿No? Los 100 pesos, ¿no? Muy bien, chicos. Dentro de lo que explicaban, mencionaban que Critón pretendía corromper la moral de Sócrates. ¿A qué se refería con la moral? Pues no más bien como la moral, sería más como el pensamiento, la ideología de Sócrates. Sería cambiar esa ideología para lograr un determinado fin. Mira, a lo que nos referimos de moral que intentamos expresar, se refiere a cambiar los ideales, y su moral se refiere a que, o sea, él tenía un pensamiento Base. Un pensamiento base en la cual su moral era tenerla en pie, no corromperla, o sea, no evadirte de eso, no por querer vivir hay que pasar por encima de ella, no hay que corromperla. Era como el núcleo de todas las decisiones, de todo lo que reflexionaba o filosofaba Sócrates. Entonces, no quería en sí cambiar el núcleo de Sócrates, más bien quería cambiar como lo externo de ese núcleo, lo que generaba el núcleo. No, él sabía que no se iba a poder adentrar tanto como para cambiar ese núcleo que es la moral. Y luego también mencionaba que se le acusó injustamente. ¿Qué entendemos entonces por lo que es justo? Pues decimos que o hacemos la comparación de que a lo mejor lo que es justo para uno, para otro no lo es. ¿Dónde entraría ese punto medio sobre lo que es justo? Pues más bien lo que es justo tiene que ser como una opinión personal, o es lo que tú Pues yo opino que más bien, como le dije anteriormente, la justicia es abstracta. Entonces aquí se le decía que se le impuso una pena injusta, ya que esa decisión, aunque era manifestada como el corromper a los jóvenes y querer cambiar las creencias, según leyendo también era porque las personas que dictaron eso estaban en contra de Sócrates, ya sea por algo que había dicho antes o que había demostrado. Entonces por eso era injusto, porque incluso Sócrates dice que él no se iba a dejar morir por culpa de las leyes, se iba a dejar morir por culpa de las personas que sentenciaron esas leyes. Bueno, esa sentencia. Entonces las leyes no eran justas. Las leyes pues son justas, bueno, dependiendo, pero ya están establecidas. Más bien lo que pudo haber sido injusto es cómo esas personas tomaron esas leyes para dictar una sentencia. Es como hoy en día, o sea, las leyes son justas, pero que se apliquen bien de cierta manera, pues no es del todo factible. O sea, las leyes están hechas y estipuladas de la manera más justa, o sea, que les debemos de seguir, no las debemos de corromper, pero otra cosa es que se sigan al pie de la letra. Así, hay muchos factores que lo pueden influir para que esto sea tomado injustamente, como lo comentaba mi compañero. No quiere decir que las leyes sean injustas. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Comentaba también que para usted, pues usted hubiera preferido que Sócrates escapara, ¿cierto? Sí. ¿De qué manera usted lo hubiera persuadido para que tomara cierta o esa acción? Persuadido de esa misma manera, el ejemplo que dio ahorita, o sea, tratándolo de convencer, ¿sabes qué? Sócrates, no hay que dejar de morir aquí. Sí, como comentaba el compañero, a lo mejor eso no era una publicidad más grande, no, pero
yo creo que si él hubiera seguido predicando su pensamiento, si fuera, como decía Critón, a otro pueblo, a tratar de convencer a más gente, a tratar de predicar más, daría más largo su margen de personas que puede tratar de convencer de un diferente pensamiento. Sí, esa es mi opinión, o sea, que estaría bien para que tratara de predicar a más personas, para que tratara de convencer a más personas. ¿Tiene otra pregunta? ¿Comentario? Muchas gracias por su atención. Las personas que les quedamos pendientes del juego, se los agradecemos. Morraya,